¿Sabe por qué Dios está aquí? Dios está aquí porque usted está aquí. Porque Dios dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Y el hecho de que usted esté aquí asegura que Dios está aquí. Amén. Porque Él quiere comunicarse con nosotros. Porque Dios, desde el principio de la creación, ha querido comunicarse con nosotros. Y una de las maneras como lo hace es a través de la palabra de Dios. Hay rutas que son muy complicadas. Aquí en Latinoamérica, en Bolivia, hay un lugar que llaman la carretera de la muerte. Es una vía que va desde Isiamas hasta La Paz. Es una ruta muy transitada, es una carretera nacional, pero es una carretera muy peligrosa. ¿Por qué? Porque allí hay cientos de muertos anualmente. Es muy peligrosa porque es toda encumbrada y es muy accidentada la vía. Otra es en Pakistán, al norte de Pakistán, hay un pueblo que se llama Faire Meados, al norte de Pakistán. Queda a 4100 metros de altura. Y para llegar allí hay que pasar 3 días. Porque hay que ir no solamente en auto, sino que también hay que ir en caballo o en burro. Es una vía muy peligrosa. Está a 4100 metros de altura y es súper difícil llegar allí. También mueren muchas personas. Y en China hay un lugar que se llama el Monte Huashan. Queda a 2100 metros de altura. Y para llegar allí hay que subir más de 10.000 escaleras. 10.000 tramos de escaleras en un monte encumbrado para poder llegar a la cúspide de 2100 metros. No se va en auto ni en burro, tienen que hacerlo a pie. Y a diario hay gente que sube y baja ese cerro todos los días. Porque viven allí arriba, porque hay un monte Shaolin arriba, donde ellos van a adorar a sus dioses, etcétera, etcétera. De seguro que a usted le ha tocado en algún momento transitar por un camino difícil y rutas que sean complicadas, pero de seguro que nunca le ha tocado entrar por el camino del techo. Y en la Biblia hay una historia de unos hombres que en una ocasión no consiguieron camino por donde llegar a Jesús y optaron por abrirse un camino por un techo. Está en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, está la historia. Y vamos a ver ahí en Marcos capítulo 2 para mirarlo. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Si usted tiene Biblia lo lee, y si no, oye. La palabra de Dios la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Nunca hemos visto tal cosa, dijeron ellos. Ellos nunca habían visto a un paralítico caminar. Y Jesús nunca había visto a alguien que para llegar hacia él abriera un camino por el techo. ¿Sí? La Biblia dice que a esta altura del partido ya Jesús se había hecho algo popular. Ya él había sido conocido por expulsar demonios, por sanar enfermos y por predicar el reino de Dios. Y dice que llegó a Capernaum. Y en Capernaum había un personaje, era paralítico y tenía serios problemas. Al parecer, los problemas que tenían eran más allá de la parálisis que tenía. Al parecer, este hombre estaba sumido en una terrible depresión por causa de su enfermedad. Al parecer, este hombre se quería morir. Estaba sumido en su enfermedad. Quizás para nosotros no sea fácil entenderlo, pero en los tiempos de Jesús lo peor que podía ser era paralítico. De hecho, cuando algún niño nacía y sufría de parálisis, sus padres a veces le mataban, porque ser paralítico en esos tiempos significaba que no ibas a poder hacer absolutamente nada, porque no había sillas de ruedas, porque todos estaban ocupados haciendo sus cosas, ¿sí? Porque el trabajo era afuera, en medio del sol, era de manera rudimentaria, no había maquinarias. Y él pasaba el día y la noche mirando hacia el techo. Y estaba sumido por la tristeza y por la depresión. Lo peor que podía haber pasado era que fuera paralítico. Y en su parálisis se quería morir. Se quería morir. Y dice la Biblia que cuando la primera palabra que Jesús le dijo fue: hijo, ten ánimo. Ten ánimo, le dijo el Señor. Cuando vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, Jesús le dice: hijo, ten ánimo. Ten ánimo, ten ánimo. Mateo capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver si vamos un poco atrás, creo que el 2. Allí, el 2. Dice: Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, ten ánimo. Lo primero que le dijo fue: anímate, anímate, anímate. Y utilizó una palabra griega que dice sarceo, sarceo. Y esa palabra significa tomar ánimo. En su gran depresión que tenía, lo primero que Jesús le dijo fue: ten ánimo. Ahora, este hombre que estaba sumido por su tristeza tenía unos amigos. Es posible que los 4 fueran amigos de él, pero de repente fueron 2. Y esos 2 animaron a 2 amigos más que tenían. Y dice que estos 4 tomaron a este hombre en Capernaum y escucharon que Jesús había llegado a un lugar, había llegado a una casa, y se fueron a llevarlo a Jesús. Ellos lo llevaron a Jesús sin saber lo que Jesús iba a hacer. Ellos sabían que Jesús iba a hacer algo, pero no sabían qué era lo que iban a hacer. Ellos lo llevaron para que sanara su alma, para que lo liberara de la profunda tristeza que tenía, de la depresión que lo estaba matando. No hay peor problema que la depresión. Esta semana alguien me llamó por teléfono pidiéndome con urgencia un consejo
Su familia tiene dinero y él es el hermano mayor de la familia. Son solo dos hermanos. Su otro hermano, el menor, quiere hacer de las suyas con el dinero. Su mamá sufre de Alzheimer, pero él tiene un grave problema. Tiene un problema de depresión. Y en su problema de depresión tomó una silla y pasó una cuerda por una viga de su casa. Y puso la cuerda en su cuello y se dejó caer, pero la cuerda se soltó. No logró su objetivo. Y al ver eso, porque aparte, producto de la vida que ha llevado, está ciego, no ve bien, y dentro de sus contactos tenía mi número. Una noche pasó por aquí un sábado y estábamos con los adolescentes y él se acercó y me pidió el número de teléfono. Yo se lo di. Y en medio de su ceguera buscó un número y marcó, y resultó que era mi número. Me llama y me dice: pastor, no sé quién es usted, no sé cómo di con su número, pero necesito un consejo. No sé qué hacer, me quiero morir. Tengo esta situación y lo estoy llamando porque fue el número que me cayó. ¿Qué hago? Mi mamá tiene Alzheimer, está mal, no reconoce y puede morir en cualquier momento. Y hay mucho dinero de por medio. Y mi hermano, al parecer, lo que quiere es que mi mamá muera para comenzar a... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo le dije: bueno, deje a su mamá con su hermano y váyase a un centro de rehabilitación. Váyase a un centro de rehabilitación donde usted pueda ponerse firme, donde usted pueda tranquilizarse, donde usted pueda controlarse. Pida allí dirección a Dios y Dios le va a decir qué hacer. Y después venga y haga lo que tenga que hacer. Pero y mi mamá y mi hermano, y él le dice: mira, así como estás, no puedes hacer nada. Porque cuando nosotros mismos estamos mal, no podemos ayudar a nadie. Y este era el caso de este paralítico. Estaba mal. Él no podía ayudar a nadie. Sus amigos lo tomaron y lo llevaron a lo de Jesús. Dice que cuando llegaron a esa casa no podían entrar porque todo estaba repleto. No había acceso. Y después ellos dijeron: ¿qué hacemos? Esas casas tenían por el costado una escalera. Una escalera que le llevaba a la terraza, a la parte de arriba. Ahora, ellos fueron con todo propósito a la parte de arriba. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos de Jesús, los temas espirituales se trataban en la parte de arriba de la casa. Se trataban en la azotea. No se trataban abajo. Los temas relacionados a Dios se trataban en la parte de arriba. Eso me recuerda cuando mis hijos estaban pequeños. En una ocasión pasábamos por la casa de un pastor y la casa era de 6 pisos y la última de arriba, la última parte de arriba era donde vivía el pastor. Y uno de ellos me dijo: papá, ahora sé por qué el pastor vive en la última parte de arriba. ¿Por qué? Porque como él tiene que orar a Dios por la iglesia, él vive en la parte más arriba para que pueda estar más cerca para llegar sus oraciones a Dios. En los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, al parecer entre ellos había ese mismo pensamiento. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que cuando vino el Espíritu Santo, ¿dónde estaban los creyentes? En el aposento alto. Cuando Jesús fue a celebrar la cena de la Pascua, en Marcos capítulo 14, versículo 15, le dijo a Pedro: ve y busca y ve a tal calle a la derecha, ahí hay una casa, toca la puerta y dile al señor de la casa: el maestro me ha enviado para que preparemos la cena en tu casa. Y dice que el dueño de la casa lo pasó y dice: y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto para preparar la cena allí. Ellos acostumbraban a celebrar las cosas espirituales en la parte de arriba. Y como no había acceso por la puerta, ellos dijeron: nosotros sabemos
¿dónde está Jesús? Como Jesús está hablando de cosas espirituales, Él está arriba. Y dice que tomaron al paralítico y entraron por el costado de la casa, por la escalera del lado, para llegar arriba, a encontrarse con Jesús, con los escribas y los fariseos. Seguros ellos están allí reunidos tratando los temas espirituales. Y cuando llegaron arriba, no consiguieron a nadie. Pero ¿qué consiguieron? Esas casas tenían una puerta por donde la gente de adentro podía salir hacia arriba. Las casas de ese tiempo no estaban hechas con calamina. Seguro nosotros podremos pensar, de repente era una casa de calamina que uno puede, o era de paja el techo, no. Las casas tenían los techos hechos de madera con barro. Y tenían una pequeña puerta donde los que vivían dentro podían salir hacia arriba. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos dijeron, bueno, pero podemos entrar. La puerta de la azotea, por allí podemos entrar. Y cuando trataron de meter la camilla, no pudieron. No pudieron porque la camilla era más grande que la puerta. Y un famoso rabino llamado Raja Chazda dice en un escrito histórico judío que ellos rompieron los bordes de la puerta y hicieron un camino por el techo. Ahora lo maravilloso de esto es que Jesús está allí, está enseñando, todos están prestando atención y comienza a romperse el techo. ¿Y qué pasó? Cuando mira, bajan estos cuatro al paralítico y lo ponen delante de él. Y lo primero que podemos ver aquí es esto, que Jesús alaba, reconoce, se sorprende, no por la fe de este paralítico, porque este hombre no podía hacer nada. No solamente no podía hacer nada, él estaba mal, deprimido. Él decía, para mí no hay solución. Él alabó y reconoció la fe de sus amigos. Alabó y reconoció la fe de sus amigos. Y esto dice una verdad importantísima para nosotros, y es esta: tu fe puede ser de bendición para otros. Amén. Escucha, tu fe puede ser de bendición para otros. Y la Biblia está llena de esto. La semana pasada decíamos, en las actividades evangelísticas multitudinarias, cuando un predicador de estos famosos de la televisión o evangelista internacional, pasan miles de personas. Y las estadísticas dicen que solamente el 1% de las personas que pasa a una actividad de esta permanece en el evangelio. Ahora, por el contrario, todos aquellos que son llevados por sus familiares, por sus amigos, a un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde se habla de Jesús, más del 90% permanece. Porque nuestra fe, tu fe, puede ser de bendición para otros. Amén. Tu fe puede ser de bendición para otros. Te quiero animar a esto. Tú tienes amigos, tienes familia. Tú puedes pensar, es imposible, no quiere nada, nunca lo va a hacer. Escucha, tu fe puede ser el instrumento que Dios use para bendecir a esa persona. Amén. En el libro de los Reyes, en el segundo del libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, hay la historia de una muchacha. En aquellos tiempos los reinos iban y invadían otros reinos y allí tomaban mujer, tomaban hijos, tomaban a quien fuera. Y los sirios fueron a Israel y pelearon contra Israel. Y en esa pelea una muchacha estaba caminando por el campo y los soldados sirios la tomaron y se la llevaron como esclava para Siria. Y en Hechos, en Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 5, versículo 13, capítulo 5, versículo 13, dice que esta muchacha
fue vendida como esclava a un general sirio llamado Naamán. Y él era leproso, estaba condenado, tenía una enfermedad incurable. Y dice que un día la esposa de Naamán está haciendo las labores del hogar y esta criada está allí. Y dice el versículo 3:1, del 1 al 3, por favor. Dice que cuando ellos estaban allí, esta criada habló con su señora. Dice, para ser más específico, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vemos una muchacha aquí que fue llevada esclava, que violaron todos sus derechos, fue tomada esclava y llevada a otra nación, con otra lengua, y la pusieron a servir como esclava, pero había algo que a ella no le habían quitado. A ella le quitaron su familia, a ella le quitaron su nacionalidad, a ella le quitaron quizás su tierra, pero había algo que no le habían quitado. ¿Sabe qué era? La fe en su Dios. Y estando allí, ella podía ver lo que sufría este general sirio, producto de la enfermedad que tenía. Y esta chica le dijo a su ama, le dijo: si mi señor le rogara al profeta de Dios que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y el resto de la historia dice que Naamán, su esposa, le dijo, y él agarró y por cumplir con su esposa fue y le dijo al rey sirio que le diera una carta, que lo enviara para ir a Israel para hablar con el profeta que había allá para que lo sanara. Y él hizo todos los protocolos que había en ese momento y fue a Israel y llegó hasta Samaria, y allá se encontró con el profeta de Dios, Eliseo. Y Eliseo le dijo: vete al río Jordán, sumérgete 7 veces y de allí saldrás limpio. Y dice que Naamán, en contra de su voluntad, sin fe, a regañadientes, dijo: ¿acaso no hay ríos en mi tierra para meterme en el Jordán, que es un río cochino, que es un río feo, que el río de Rimas es más bonito o el de Chillón es más limpio? Me voy a meter allí, así como estoy con todas estas lepras, me voy a poner peor. Y dice que uno de sus sirvientes le dijo: pero mi señor, si le hubiera dicho algo difícil, le dijo algo sencillo. Y dice que este general, a todas malas ganas, fue al río Jordán, se metió, se sumergió una vez y salió y no pasó nada. Y así sucedió hasta la 6ª vez. Pero a la 7ª vez, cuando se sumergió y salió, su piel estaba como la de un bebé. Esto pasa no por la fe de Naamán. ¿Sabes cuál fue la fe que valió allí? La de esa esclava judía que estaba en la casa de Naamán. Tu fe puede ser de bendición para otros. Amén. Tu fe puede ser de bendición para otros. La Biblia habla de un hombre llamado Timoteo en el Nuevo Testamento, un discípulo del apóstol Pablo. Fue el pastor de la iglesia más complicada que hubo en el Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso. Era donde estaban los creyentes más recalcitrantes de todos. Dice que ellos probaban a los profetas y a los apóstoles y los hallaban mal. Ellos, como dicen aquí, jalaban al que fuera. La mínima equivocación, la misma iglesia decía: no sirve, fuera. Y Timoteo era
pastor allí. Y cuando Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, le dijo lo siguiente: cada vez que me acuerdo de ti, traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, le dijo, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le dijo, la fe que tú tienes, Timoteo, no salió de ti, primero estuvo en tu abuela. Tu abuela se la pasó a tu mamá y de tu mamá pasó a ti. Tu fe puede bendecir a otros. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso te animo a seguir creciendo en fe. Amén. En el nombre de Jesús. Sabes, nosotros acostumbramos a presentar a nuestros hijos al Señor. Nosotros acostumbramos a orar por ellos. Nosotros acostumbramos a traerle a la iglesia. Y sabe, a veces esos niños cuando crecen, porque yo tengo hijos también, comienzan a tener crisis porque no entienden lo mismo que nosotros entendemos. Y sabes, el 9% de los hijos de padres cristianos antes de los 15 años abandona la fe. Permanece un poco, solo pocos permanecen. Pero después que ellos están grandes, que Satanás le rasguña la espalda y los medios mastica, cuando ya son grandecitos, ¿sabes a dónde tienen que correr? Al Dios de sus padres. Amén. Papá, mamá, sigue creciendo en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Porque tu fe puede ser de bendición para otros. Amén. En el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, que cuando Jesús mira la fe de estos, los alaba y se queda maravillado por ellos. Y mira al paralítico que le trajeron. Le dije, ellos no sabían que Jesús iba a hacer en él. Ellos sí sabían que solamente del cuadro que él tenía, el único que lo podía sacar era Dios, era el Señor, y lo trajeron a él. Marcos capítulo 2, versículo 5. ¿Sí? Y dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y sabe, quizá para nosotros eso sería lo más ilógico, porque le traen a un paralítico que cuántos años tendría, que solamente veía hacia el cielo día y noche. Y las palabras de Jesús fueron, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque tanto lo que veían los amigos del paralítico como los que veían los que estaban ahí, no era la necesidad primaria de este hombre. Jesús vio su necesidad primaria. Jesús vio la necesidad primaria de este paralítico, y esa necesidad primaria fue la que Jesús atendió. Porque la necesidad primaria nuestra no es ser sanos. La necesidad primaria nuestra es que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Esa es la mayor necesidad que los seres humanos tenemos. La mayor necesidad nuestra es ser perdonados de nuestros pecados. Hay una periodista llamada Cynthia Gamer. Ella escribió un artículo que se llama Las frustraciones de la gente famosa. Y dice, me dan pena los famosos, las celebridades. Una vez fueron personas agradables, pero ahora su ira
mentira es terrible. Más que otras personas, ellos querían fama. Trabajaron, insistieron, pero la mañana después de hacerse famosos y ricos, ellos quisieron tomar una sobredosis y dormirse y morir. Porque aquello que por lo que habían luchado, la fama, que no sabían qué iban a hacer con todo lo que tenían. Que todo lo que tenían fuera bien. Ya habían llegado a donde querían y nada había cambiado. Eran los mismos. La decepción los llevó a ser violentos y sufribles. Y a veces uno piensa, quizás si yo tuviera la plata que tiene... ¿Quién? Quizás si yo tuviera el dinero que tiene Donald Trump. O quizás si tuviera el dinero que tiene Elon Musk, mi vida sería diferente. Yo sería más feliz. Si yo tuviera el dinero y la fama que tiene Madonna. Madonna dijo en una entrevista, yo he descubierto que hay cosas que me dan validación. Y cuando yo consigo esas cosas, después que las tengo, me siento igualmente de miserable. Y tengo que tener otra cosa por la cual trabajar para poderme sentir valiosa. Las cosas no nos dan valor. Las cosas no nos dan felicidad. Las cosas no son nuestra primera necesidad. Nuestra primera necesidad es nuestra relación con Dios. El cómo estoy con Dios es lo que realmente me hace ser feliz o infeliz. Jesús miró la necesidad primaria de este paralítico. No era ser sano, no era caminar y correr, no era poder hacer como lo hacían los demás, no era dejar de ver el techo y el cielo todos los días, era ser perdonados de sus pecados. Amén. Por eso las palabras de Jesús fueron: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Tu necesidad, mi necesidad primaria, no es tener muchas cosas. Nuestra mayor necesidad es que nuestros pecados sean perdonados. Cuando nuestros pecados son perdonados, nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos con valor, nos sentimos con significado. Mientras que no, nuestros pecados no son perdonados, nosotros nos sentimos insignificantes, nos sentimos inseguros y nos sentimos desaprobados en todo. Amén. Ahora pasó algo maravilloso en esa reunión, en ese día. Si lo viéramos desde el punto de vista humano, este paralítico tuvo una suerte maravillosa. Dice que los que estaban allí, cuando escucharon a Jesús decir: hijo, tus pecados son perdonados, dice que todos ellos comenzaron a pensar y a decir: ¿qué se cree este? Gran cosa que le has dicho, tremenda solución que le diste. Atacaron dos cosas. Número uno, le dijeron: ¿quién es este para decir tus pecados son perdonados? Y la segunda cosa es: no le resolviste ningún problema, porque su problema realmente es otro. Su mayor necesidad es otra. Dice el versículo 6 de Marcos capítulo 2, que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban diciendo la verdad, porque el único que perdona pecados es Dios. Pero saben, Jesucristo es Dios. Es Dios hecho hombre. Es la manifestación de Dios en la carne. Y por eso Él puede perdonar
pecados. Amén. Y dice que, versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Sabe? Ellos no dijeron nada. Ellos no abrieron su boca para decir nada. Jesús, que conoce las mentes y los corazones, sabía que ellos estaban pensando esto. Así como quizás usted puede estar pensando ahorita. Él conoce los pensamientos de los hombres, sean cuales sean. Y dice el versículo 9, para que, ¿qué es más fácil? Él le preguntó. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Él le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Cuál es el milagro más grande que puede haber? ¿Cuál es el milagro más grande que puede haber? ¿Sabes? Dios puede sanarte, pero a la final vas a morir. A la final vas a morir. Gigi Ávila fue un evangelista puertorriqueño que Dios lo usó de manera impresionante a nivel mundial, haciendo milagros. Y Gigi Ávila, cuando llegó a cierta edad, tuvo que dejar de comer alimentos comunes. Tuvo que comenzar a ser vegetariano, porque producto de su edad no podía comer lo que todos los humanos comemos, carbohidratos, carnes, etcétera, etcétera. Y Dios lo había usado de manera poderosa. Y sabe, aún así, Gigi Ávila murió. ¿Sí? Y aún así nosotros, así seamos sanados, así Dios se manifieste con milagros en nuestras vidas. El mayor milagro no es la sanidad. El mayor milagro es el perdón. El perdón de los pecados. Amén. El perdón de los pecados es el mayor milagro. Y ahora viene la parte emocionante. Dice que para que ellos se dieran cuenta, dice el versículo 10, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y sabes, este paralítico fue por una necesidad. Jesús la atendió. Tenía un problema interno del corazón terrible. Su depresión se lo estaba comiendo. Jesús atendió su necesidad y le dijo, tus pecados son perdonados. Estaba allí todavía, se prendió el problema, entonces estaban discutiendo por otra cosa. Y Jesús dijo, ¿ustedes quieren ver? Entonces, ¿quieren ver que yo tengo poder para perdonar pecados? Le dijo al paralítico, hey, levántate y anda. El milagro de caminar y dejar de ser paralítico le cayó de yapa. ¿Qué le parece? El milagro le cayó de yapa, no estaba incluido. Si allí nadie hubiera dudado, todo hubiera quedado así, él hubiera seguido siendo paralítico. Pero como el Señor quiere que otros vean la gloria de Dios en ti, entonces Dios se manifiesta. Amén. Ellos querían ver que Dios realmente estaba en este paralítico. Y el Señor le dijo, paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Dios quiere que otros vean su obra en ti. Amén. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué? Porque son poderosos, porque son gente de unción, porque son muy santos y son muy buenos y tienen a Dios agarrado por la barba. No, no es por esto. Es porque Dios quiere que lo vean a Él por medio de ti. Amén. Dios quiere que otros vean su obra a través de ti y de mí. Y, ¿sabes? A veces las necesidades son diferentes.
escuché a una persona minusválida, se llama Tony Meléndez. Él es de Honduras y de Guatemala. Y él nació sin brazo. Y él toca la guitarra con los pies. Y sabes, todos dicen que Tony es un milagro de Dios por lo que puede hacer. Él dice, Dios tiene poder para darme brazos, pero las personas miran a Dios en mí cuando yo puedo tomar una guitarra con mis pies y cantarle una adoración a Dios. Amén. No todos los animales vuelan, pero de seguro que lo que otros necesitan para ver a Dios a través de ti, Dios lo va a manifestar. Amén. Dios lo va a manifestar porque el deseo de Dios es que otros puedan ver su obra por medio de ti. El principal propósito de Dios es que nosotros seamos testigos efectivos de Él. Amén. Dios te quiere como un testigo de Él. Y su principal propósito es que tú seas un testigo efectivo de que Dios es real, de que perdona pecados y de que hace cosas maravillosas. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Dios quiere bendecir a otros por medio de ti. Quiere bendecir a tus amigos. Quiere bendecir a tu familia. Quiere que seas un instrumento en sus vidas. Amén. ¿Qué hago? Te recomiendo algo. Número 1. Llévalos a lo alto. Llévalos al aposento alto. Llévalos a la terraza. ¿Cómo hago eso? Ora por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ora por ellos. Tómalos por nombre y apellido. Y vete a tu lugar secreto. Y ahí en tu lugar secreto, pónselos a Dios delante en oración. Amén. Ora por ellos en el nombre de Jesús. Ora por ellos. Sean quienes sean. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nadie duro, no hay nadie difícil. Si oras, Dios hace. Porque Él dijo, todo lo que me pidas en oración, lo voy a hacer. Amén. Ora a Dios. Ora por tus amigos. Ora por tus hermanos. Ora por tu familia. En el nombre de Jesús. Recuerda que Dios quiere bendecir a otros a través de ti. En el nombre de Jesús. ¿Qué hago, pastor? Si no pueden entrar, comienza a romper. Comienza a romper techo. Amén. ¿Cómo? Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda cadena que le ate. Todo lo que le cautiva. Todo lo que le pone la mente chiquita para no comprender. Rómpelo en el nombre de Jesús. Amén. Quiebra lo que tengas que quebrar. Deshaz lo que hayas que deshacer. En el nombre de Jesús. Amén. Como oraba un evangelista argentino. Señor, le ordeno a Satanás que lo suelte. ¿Sabe? Y aquí hay que ser evangélico. Porque lo que no es accesible a Dios es porque está cautivo de otra fuerza. El que no tiene a Jesús tiene un demonio asignado de parte de Satanás. Porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, dice Jesús, desparrama. No hay punto neutro. Lamentablemente es así. Amén. Llévalos al lugar alto, a orar por ellos. En el nombre de Jesús. La otra cosa, rompe lo que tengas que romper. En el nombre de Jesús. Y tercera cosa, preséntasele al Señor. Ponlo delante de Dios. Amén. Ponlo delante de Jesús. Invítalo a una actividad como esta.
ponlos a ver una película cristiana. Ahorita hay muchas películas cristianas. ¿Sabe el actor este de la película Matrix? El actor de la película, ¿cómo se llama? Uno que es un asesino bien feo. Él actualmente hizo público que se había vuelto cristiano. Dijo, vi 10 películas cristianas que me cambiaron la vida y ahora soy cristiano. Ricky Martin, ¿se acuerda de él? El de la vida loca. Se arrepintió y ahora es cristiano. Hay muchos que han llegado a ser cristianos. ¿Sabes por qué? Porque detrás hay gente que está orando. Dios quiere bendecir a nuestros amigos por medio de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Oremos por ellos en el nombre de Jesús. Rompamos los yugos espirituales que le puedan cautivar. Presentémosle a Jesús en el nombre de Jesús y pidamos a Dios que manifieste su obra en nuestra fe. Amén. Orar como oraron los apóstoles. Señor, extiende tu mano para que por medio de mí él o ella pueda ver que tú eres verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le parece si oramos? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.